Podemos decir, antes que se consuma esta unión, Si fuera pasivo, sí tiene que cambiar porque tiene que concertar el verbo con el sujeto. Entonces, se hallaron unos hijos. Se halló un hijo. se halló, se encontró la tenencia en el útero. Se halló un hijo. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Y usted dice, bueno, ahí debe decir se halló a un hijo, para que se halló sea impersonal. Lo que sucede es que yo no estoy colocando el complemento directo al verbo personal. De todas esas posibles opciones es que se halló, lo cual exige un complemento directo que tendría que ser todo esto. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Entonces ya hemos definido que el participio es sustantivado. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. El verbo se halló es impersonal, ¿de acuerdo? El verbo se halló es impersonal, ¿de acuerdo? Si usted tiene un poquito de cuidado, usted se va a enterar que yo junto el complemento directo con el participio. Entonces, cuando yo hago la pregunta, se halló en el vientre teniendo, yo hago la pregunta teniendo que, yo hago la pregunta teniendo que un hijo. Eso fue lo que leí yo. Un hijo. Eso fue lo que leí yo. Pregunta número 1 para Daniel Hernández. ¿Qué fue lo que usted preguntó en su análisis sintáctico? Preguntó usted, opción A, ¿qué se halló? U opción B, teniendo que. ¿Qué se halló o teniendo que? No, yo lo que dije es ¿qué se halló? Lo que yo dije ahí, lo estoy manteniendo firmemente lo que yo dije. Cuando yo hago la pregunta teniendo que un hijo. Eso fue lo que leí yo. ¿Qué se halló? Fue lo que yo pregunté. Respuesta definitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué se halló o teniendo que? Yo le vuelvo a decir, la pregunta que yo hice es ¿qué se halló? No, yo lo que dije es ¿qué se halló? Hago la pregunta teniendo que un hijo. Eso fue lo que leí yo. Yo hago la pregunta teniendo que un hijo. Eso fue lo que leí yo. No, yo lo que dije es ¿qué se halló? Lo que yo dije ahí, lo estoy manteniendo firmemente lo que yo dije. No, yo lo que dije es ¿qué se halló? Lo que yo dije ahí, lo estoy manteniendo firmemente lo que yo dije. Hijo. Eso fue lo que leí yo. La referencia de hacer la diferencia entre decir se halló un hijo a decir se halló a un hijo, ¿y la diferencia? Y claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se requiere una preposición para que en este sentido entendamos que hay un complemento directo, como usted acaba de admitir, hay un complemento, sea un complemento directo y no que sea un sujeto. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Se halló, se encontró la tenencia, se halló, se encontró la tenencia, se halló, se encontró la tenencia en el útero. Pues ya hemos definido que el participio es sustantivado. Pues ya hemos definido que el participio es sustantivado. Se requiere una preposición para que en este sentido entendamos que hay un complemento directo y no que sea un sujeto. Y no que sea un sujeto. Y no que sea un sujeto. Hemos definido que el participio es sustantivado. De todas esas posibles opciones es que se halló. El problema que usted tiene, señor Medina, es que usted quiere juntar el complemento directamente con el verbo impersonal. Pregunta número 4. Facilita, pues mira, ¿ves? ¿Qué exigía un complemento según las palabras de usted? ¿Cuál de los verbos exigía un complemento? ¿Qué exigía un complemento? ¿Cuál de los dos verbos? ¿El verbo aoristo se halló o el participio teniendo? ¿Cuál de los dos, según sus propias palabras, en su análisis sintáctico, cuál de los dos verbos exigía un complemento según las palabras literales suyas?
¿Le dijo usted a los estudiantes que el verbo tener exigía un complemento directo o le dijo usted a sus estudiantes que el verbo se halló exigía un complemento directo? Respuesta, los dos exigen complemento directo. Ya le respondí, no le voy a explicar porque no le voy a enseñar. No me preguntó, solamente específicamente me hace la pregunta, ¿cuál de los dos, se halló o teniendo, exige complemento directo? Los dos. Respuesta definitiva del profe. ¿De acuerdo? Ahí está. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Entonces, ya hemos definido que el participio es sustantivado. Evidentemente, de todas esas posibles opciones es que se halló, lo cual exige un complemento directo que tendría que ser todo esto. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. De todas esas posibles opciones es que se halló. El verbo se halló es impersonal. ¿De acuerdo? El verbo se halló es impersonal. Lo cual exige un complemento directo que tendría que ser todo esto. Si fuera pasivo, sí tiene que cambiar porque tiene que concertar el verbo con el sujeto. Entonces, se hallaron unos hijos. Se halló un hijo. Para que sea pasivo, entonces es evidentemente que tiene que concertar con el sujeto. Se halló un hijo. Se halló, se encontró la tenencia en el útero. Se halló, se encontró la tenencia en el útero.